Hola, mi nombre es María Ángel Bermeo y en este video voy a explicar el análisis del movimiento del miembro superior, específicamente del brazo, a partir de los planos y ejes del movimiento en acciones cotidianas. El movimiento del brazo es fundamental en nuestra vida diaria, ya que nos permite realizar actividades como comer, escribir o levantar objetos. Para entender estos movimientos, la biomecánica nos ayuda a analizarlos de manera clara. Ahora les voy a explicar, en pocas palabras, el miembro superior. Ya sabemos que el miembro superior está compuesto por nuestra cintura escapular, compuesto por dos huesos que serían nuestras dos clavículas y nuestras dos escápulas. Tenemos el brazo, donde contamos con nuestros dos húmeros, que son lo más proximal al cráneo. Luego tenemos más medial, tenemos el cúbito, y que esto ya contaría como antebrazo, y el radio en la parte más lateral. En nuestra mano contamos ya con 27 huesitos, que es lo que cuenta del carpo, metacarpos y falanges. Y eso es lo que contaría en pocas palabras como nuestro miembro superior. Ahora voy a hablar un poquito de la biomecánica. La biomecánica es la ciencia que estudia el movimiento del cuerpo humano utilizando principios de la física. Se encarga de analizar cómo interactúan los huesos, los músculos y las articulaciones para producir movimiento. Gracias a la biomecánica podemos entender cómo se mueve el cuerpo de manera eficiente en diferentes actividades. Todo esto con base a las leyes físicas. Ahora nos iremos a los planos de movimiento. Para estudiar el movimiento, el cuerpo humano se divide en 3 planos. Estos son sus principales. El primero es el plano sagital, que divide el cuerpo en el lado derecho e izquierdo. En este plano se realizan movimientos como la flexión-extensión. En el segundo plano frontal o coronal se divide el cuerpo en la parte anterior y posterior. Aquí se presentan movimientos como la abducción y la aducción. El tercer plano transversal, que divide el cuerpo en la parte superior e inferior. En este plano se realizan movimientos de rotación como girar el brazo para abrir una puerta. Ahorita tenemos estos mismos son los ejes de movimiento, y cada plano de movimiento está asociado a un eje. En el eje transversal se relaciona como en el plano sagital y permite movimientos de flexión y extensión. En el eje anteroposterior se relaciona con el plano frontal y permite los movimientos de aducción y abducción. El eje longitudinal se relaciona con el plano transversal y permite los movimientos de rotación. El miembro superior realiza diferentes tipos de movimientos importantes. Entre ellos, como les decía, está la flexión-extensión, que ocurre principalmente en el codo y en el hombro. También encontramos la abducción y la aducción, que se realizan en el hombro, y además estas son las rotaciones internas y externas del brazo. Por último, la circunducción, que es un movimiento circular que combina varios movimientos anteriores. Ahora tenemos unos movimientos ejemplos. En la flexión y extensión tenemos lo que es alzar el brazo, levantar un vaso de agua, que son cosas que hacemos todos los días. La rotación interna y externa al momento en que abrimos una puerta. Y de aducción y aducción, el abrir los brazos en cualquier circunstancia del día, y a las personas que hacen ejercicio, aquí está ese tipo de movimiento. En la aplicación en acciones cotidianas, como les decía, todos los días levantamos un vaso para tomar algo, para hidratarnos. En ese movimiento de flexión, en un movimiento de aducción,
abrir los brazos para estirarnos, para cargar la maleta, para ponernos la mochila. Ahora, ya que miramos nuestro esquema principal del análisis de los movimientos del miembro superior del brazo, ahora quiero que miremos ya más específico, más a los movimientos, a los planos, a los ejes, más a la osteología, donde lo podamos ver en un modelo anatómico un poco más realista. Para esto nos vamos a ir a Anatomy Learning, donde vamos a ver la articulación del hombro en aducción y abducción. Aquí pues podemos ver la articulación glenohumeral, donde nuestros huesos involucrados son el húmero y la escápula claramente con su cavidad glenoidea. La abducción lleva el brazo hacia el lado, un movimiento donde el brazo se aleja del cuerpo. La cabeza del húmero rueda hacia adelante y al mismo tiempo se desliza hacia abajo inferior en la cavidad glenoidea. Esto evita que el hueso se choque con el acromio de nuestra escápula. Claramente la escápula también rota hacia arriba con un ritmo escapulohumeral. En la abducción, el bajar el brazo, el movimiento donde el brazo se acerca al cuerpo, ¿qué pasa? La cabeza del húmero rueda hacia abajo y se desliza hacia arriba ligeramente. Ahora, en la flexión y extensión de la articulación de nuestro hombro, como podemos ver, esta articulación nuevamente sería la glenohumeral, donde nuestros huesos involucrados serían el húmero y la escápula, donde la flexión lleva el brazo hacia adelante, la cabeza del húmero rueda hacia adelante anterior y se desliza hacia atrás posterior. Esto mantiene la estabilidad dentro de la cavidad glenoidea. En la extensión, llevar el brazo hacia atrás, la cabeza del húmero rueda hacia atrás posterior y se desliza hacia adelante anterior. Ahora, en la articulación del hombro, donde nuestra flexión y extensión ya es horizontal, ese es un movimiento con el brazo elevado de 90 grados. En esta flexión horizontal, llevar el brazo hacia adelante como si fuéramos a abrazar, el húmero se mueve hacia adelante en el plano transversal. Hay un rodamiento anterior y deslizamiento posterior. En nuestra extensión horizontal, llevar el brazo hacia atrás, tenemos el rodamiento posterior y un deslizamiento anterior. Ahora, en la rotación interna y externa, como podemos ver, en nuestra rotación interna medial, girar el brazo hacia adentro, la cabeza del húmero gira hacia adentro, hay un rodamiento anterior y un deslizamiento posterior. En nuestra rotación externa lateral, girar el brazo hacia afuera, la cabeza del húmero gira hacia adelante, hacia afuera, con un rodamiento posterior y un deslizamiento anterior. Ahora, ya por último, tenemos nuestra articulación del codo, su flexión y extensión, donde la articulación del codo húmero-cubital principalmente, donde se involucra el húmero, el cúbito o unla y el radio. Tenemos la flexión del codo, que es doblar el brazo. ¿Qué pasa? El cúbito se acerca al húmero, la apófisis coronoides del cúbito entra a la fosa coronoidea del húmero y el radio también acompaña el movimiento. En la extensión del codo, estira el brazo, el cúbito se aleja del húmero y el olecranon del cúbito se introduce en la fosa olecraniana del húmero. Esto limita el movimiento y le da estabilidad al codo.